O sea, ¿lo que estás tejiendo es un calcetín para alguno de tus nietos o qué? No, estoy practicando, René. O sea, todavía no, pero sí. Y yo espero que ya cuando vaya a tener nietas ya pueda hacerles calcetines. Bueno, o sea, mi mamá toda la vida se ha dedicado a tejer y mis hijas, todas de chiquitos, todas traían todo el tiempo ropa que les hacía mi mamá. Qué maravilla, qué maravilla. La mamá de mi suegra también les tejía unas chambritas espectaculares. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero bueno, ¿de qué íbamos a hablar? Nos toca el deep dive y como cada trimestre nos toca hacer un deep dive en donde le damos una repasada a qué estuvieron reportando las empresas públicas en México. Y en esta ocasión en particular, que son los reportes del segundo trimestre, hay algunas sutilezas que creemos que es importante destacar. Y de hecho, vamos a empezar hablando, porque Carla quería que lo hiciéramos así, específicamente de empresas que tienen que ver o que sus resultados del segundo trimestre estuvieron impactados por el mundial, ¿no? Que de alguna forma u otra, o que más bien directamente sus productos, sus servicios tenían que ver con el mundial, a ver qué pasó, ¿no? Me queda claro también que para el momento que salga yo tenía una cierta resistencia a grabarlo porque dije, ya chole, o sea, el mundial fue demasiado mundial, ya pasó tiempo desde que se acabó el mundial, como que muchas cosas se dijeron del mundial, pero bueno, justo en los reportes ha salido el tema y creo que vale la pena para cerrar la pinza y sobre todo porque dentro de 4 años, que sea el siguiente mundial, yo creo que es importante tener en mente lo que vamos a decir ahora. Y que seguramente vamos a seguir grabando White Paper 10 en el siguiente mundial. Y entonces vamos a recordar algunas de las lecciones que vamos a ver ahora. Claro, y era especialmente relevante para nosotros porque pues no se había jugado un mundial en México desde hace muchísimo, entonces queríamos ver cuál era el impacto que tenía en algunas de las empresas. Este episodio es presentado por Aeroméxico. La verdad es que mi segunda casa es Aeroméxico. El año pasado, según la app de Aeroméxico, tomé 40 vuelos en su aerolínea. Y la verdad es que una de las razones por las que lo hago es porque algo que sí importa cuando viajas, sobre todo tanto como yo, es llegar a tiempo. Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, según el On Time Performance Review 2025 de Cirium. El dato es fuerte, 90% de puntualidad después de casi 190,000 vuelos, por encima de aerolíneas como Qatar, Delta o SAS. En una industria donde sostener más de 85% todo un año es rarísimo, esto no es suerte, es operación, procesos y disciplina. Y para los pasajeros de negocios como yo, la puntualidad es confianza, menos fricción y menos estrés. No es un premio bonito, es una ventaja competitiva real. Gracias Aeroméxico por llevarme a tiempo. La primera que a mí me llamó mucho la atención, Heineken. ¿No? Heineken, en comparación con 2025, en lo que va de 2026, vendió menos cerveza en México. O sea, tú hubieras pensado, país cervecero, tuvimos mundial, marcas muy cercanas al corazón de los mexicanos, yo hubiera pensado que iban a vender el doble. Y no, vendieron menos en México cervezas. Y el CEO atribuyó estas frases de los CEOs que digo, de verdad habría que enmarcarlas. Aún, y voy a abrir comillas y voy a decir en inglés porque te juro que no sé cómo se traduce esto, a un subdued consumer sentiment. O sea, ¿qué quiere decir eso? De hecho, hoy cuando redacté esto para el mail, para White Paper, esta frase en particular, normalmente las dejo así en inglés, pero esta frase la quise traducir y lo hice ahí con Cloud y a ver qué me dio varias opciones y ninguna quedaba realmente. Pero básicamente y varias veces en el conference call habla de que pues, el consumidor está como conservador, la típica que usan, que de hecho, abro paréntesis aquí, el artículo de Adam Chalino en donde explica qué significan las frases de los CEOs en las conference calls es espectacular, es demasiado simpático, pero básicamente lo que está diciendo te es que... propongo que al final del episodio leamos unas cuantas porque yo creo que hay muy poca gente que lee el newsletter de Adam Chalino. Si no lo leen, léanlo, pero por si no, ¿qué tal que dejamos unas? Sí, está muy bueno. Pero bueno, aquí el CEO de Heineken, pues sí, dijo que el consumidor también hablaba de soft market, ¿no? Que pues es otra vez como que desaceleración, pero pues básicamente es que no se están vendiendo tanto, o más bien se están vendiendo menos cervezas de sus marcas en este país. Reconoció que, porque uno de los analistas le preguntó específicamente, a ver, como que dame más detalle
vayas de México, ya hemos visto que México no sé qué, y contestó diciendo, a ver, pues sí, desde hace tiempo hemos venido perdiendo participación en México. Dijo que en parte tenía que haberle hecho la culpa a sus resultados en Oxxo, porque no sé si te acuerdas, pero históricamente Oxxo Claro. pues vendía solamente las de la cervecería o las de Heineken, pero porque eran parte de una misma empresa, pero eso cambió. La realidad es que hace varios años, ¿no? Sí, sí. Pero es como que el hecho de haber perdido ese canal en exclusividad, pero eso fue otra vez hace tiempo, pues dijo que les estaban afectando. Ya hemos platicado también de la tendencia y el episodio de la semana pasada hablábamos de que pues, las nuevas generaciones toman menos Toman menos. cerveza y demás, pero aquí otra vez pues es estar perdiendo participación. Pero el otro lado que sí vale la pena destacar, sí, y esto me llama la atención porque Heineken a nivel global lo ha venido destacando con cierta frecuencia, es que su red nacional de tiendas que Tiendas. tiene, que tiendas Six, quienes no lo, hay mucha gente que no lo ubica, pero es una red que tiene 17,000 puntos de venta, ¿verdad? O sea, Oxxo tiene como 24,000, no está muy lejos. Es una red que nació en FEMSA, ya la tenía cervecería, ¿no? Ah, eso yo no Y sabía. Yo pensé que al revés, que había sido como la respuesta de Heineken a cuando iban a perder el canal de Oxxo. no, Six no es lo tiene un formato distinto Sí, es como más tiendita de a barrio. los Ox sí, sí, no es como una cadena propia, es como más como una franquicia, ¿no? Ujú. Pero eso nació estando en cervecería, creció muchísimo, nunca con el protagonismo que tenía Oxxo, porque esto vivía adentro de la cervecería, pero era una forma también de la cervecería, incluso de, pues, no quiero decir como de defenderse de su hermano Oxxo, porque es bien chistoso, pero, pues, también tenían su pique, ¿no? Las 2 empresas dentro de Grupo FEMSA. Y aquí a mí siempre me ha extrañado que a la hora de vender la cervecería FEMSA haya permitido que esto se fuera ahí, ¿verdad? Porque FEMSA pudo haberse quedado con esta red y hoy tendría una red infinitamente más grande, o el doble de lo que tiene con Oxxo. A lo Este, mejor fue condición de Heineken para la compra, no, porque lo que ¿no? entiendo es que como que este era medio patito feo, o sea, como que bueno, pues ahí se fue, FEMSA no le interesó mucho quedarse, se fue en Heineken. Por los primeros años nunca se habló de Six, no parecía que hubiera mucho interés, y en los últimos 2 o 3 años cada vez parece que cobra mayor relevancia, y aquí en el conference call otra vez, habló así como que muy entusiasmado de los resultados que están viendo por medio de esta red, y que le van a seguir apostando, y también específicamente que Tecate, que es como que la marca regional más importante, la van a empujar mucho, y que con Indio, que quieren hacer algunas innovaciones. Entonces, ahí está. Pero específicamente había que hablar de esto, aunque no es una empresa mexicana, porque incluso en la llamada trimestral el CFO dijo que ni con el mundial fue suficiente para impulsar su crecimiento. O sea, es una empresa que ya venía enfrentando una tendencia a la baja, que hubiéramos creído que el mundial pues iba a ser un bump ahí importante, y no lo fue. Creo que aquí lo interesante sería que creo que no han salido los resultados de Anheuser-Busch, del dueño de Grupo Modelo, para entender si sí es cierto esto del subdued consumer, o más bien lo que pasó fue que hubo, pues, que uno jugó mejor el mundial que el otro. Puede ser, a lo mejor sin el mundial la caída hubiera sido más importante, ¿verdad? También, también, Este, también. pero bueno, pues eso es el tema de estas Tecate, Indio, Carta Blanca, que es la que tomo yo, y pues ahí está. Fíjate que, carta blanca para mí, la primera vez que yo vi una carta blanca en persona fue en Monterrey, en tu casa, yo creo, porque en la Ciudad de México, o sea, la marca obviamente se conoce y así, pero no es una cerveza que se encuentra en el Oxxo, según yo. Ya, no, En pues fin, nunca me he metido a un Oxxo, o un, Circle K en la Ciudad de México a ver cuáles cervezas hay, pero en mi casa siempre hay Carta Blanca y 2X. bueno, y otra empresa que también hubiéramos pensado que iba a tener un boom, o por lo menos un, no sé si boom es una palabra muy fuerte, pero sí un buen viento de cola, dado el mundial, es Grupo Posadas, pero tampoco, se materializó en mejores resultados. Grupo Posadas cayó sus ventas 2%, pero además el EBITDA bajó 34%, o sea, les fue peor en ventas y mucho peor en rentabilidad. Pasaron de una utilidad de 303 millones de pesos a una pérdida de 43 millones.
Y entonces esto lo atribuyen a 3 cosas. Una, menor ocupación. 2, los hoteles de playa, que me imagino que mucho tienen que ver con el sargazo en la costa de Cancún, y Ajá. toda esa costa. Y por otro lado, con los temas de inseguridad del Pacífico. Y sí dijeron, y una demanda por el mundial inferior es la esperada. O sea, de Espérame. de hecho, Carla, déjame te interrumpo, pero yo hice una tablita aquí y básicamente todas las empresas, de hoteles que cotizan en México reportaron menores ingresos en el segundo trimestre, que como que si hace un Que año decías: "Es esperábamos que el todo lo siguiente año va a ser contrario. el mundial", claro, como que lo primero es pensar, no, pues, a los de los hoteles les va a ir mejor. Bueno, pues, básicamente todas presentaron menores ingresos, básicamente todas presentaron menor EBITDA. Creo que la única excepción, si no me equivoco, es City Express, pero, pues, cualquier cosa, ¿no? Más bien así como que flat. Y pues sí, ese creo que fue una de las sorpresas importantes. Ya no fue tanto sorpresa porque ya desde hace varios meses los hoteleros venían advirtiendo que no veían dónde estaba la famosa demanda del mundial. Pero pues ahora falta julio, que realmente también hubo juegos, pero no creo que vaya a cambiar mucho. Y ya no hubo tantos juegos en México en julio, Y ya no, según yo. exacto, tienes razón. Lo que yo me pregunto aquí es, a ver, pasaron varias cosas, porque al haber mundial, muchos temas de turismo convencional o de, sobre todo grupos y convenciones, dejaron de haber. O sea, nadie iba a hacer una convención en Guadalajara, México y Monterrey en el mes del mundial, absolutamente, ¿no? Entonces, muchos de estos hoteles que están atendiendo al viajero de negocios, a lo mejor vieron mucho más, mu- una caída en la demanda de ahí, que no se compensó por el viajero que venía al mundial. Lo que yo como que no me cuadra es a la hora que hicieron sus cálculos, o sea, al final los estadios estuvieron llenísimos, ¿no? Y Sí, los precios del boleto, o sea, no es de que los remataron porque no se vendieron, o sea, los precios de los boletos se mantuvieron en en lo que sabían que iban a estar o incluso mucho más alto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Esta gente se quedó en casas de sus tías o fueron más bien, espectadores locales? Airbnb. Ajá. O hicieron mal el cálculo de la proyección, porque el mundial sí, o sea, los estadios sí se llenaron, o pensaron que la gente iba a venir al Fan Fest, o sea, como que hay algo que no me checa. Sí, mira, es un poco, y me voy a brincar aquí también, teníamos algunos datos de Aeroméxico, que por ejemplo, Aeroméxico sí alcanzó ingresos récord y mejoró o sea, mejoró en general sus resultados, pero, bueno, digo, paréntesis, sí le afectó grueso el tema del combustible, ¿no? Porque eso sí se ha disparado y a todas las aerolíneas les ha cargado el payaso, pero los ingresos le fue muy bien, pero tiene que Muy ver con bien. un aumento de precios. O sea, los aviones estaban menos ocupados, ¿no? Y te digo que a mí me sorprendió muchísimo porque en el día de la inauguración que yo volé de Monterrey a la Ciudad de México, digo, es una larga historia, pero a la mera hora también me llevé a René conmigo y le tuve que comprar un boleto ese día en la madrugada y yo dije, no, pues no va a haber lugar, no hay manera, hoy es la inauguración y había lugar y le compré y no me costó caro, eso sí, me costó bien caro, pero iba en otro Pero a lo vuelo. mejor igual de caro que te hubiera costado cualquier boleto que compras el mismo día, que siempre No, son no, no. caros. Bueno, pues sí, sí, cierto. Nunca compro el mismo día, sí. Entonces, me costó caro, em, pero cuando me subo al avión, yo iba en Aeroméxico y cuando me subo al avión, venía, pues yo creo que a la mitad, ¿verdad? Cuando No. un vuelo en la mañana de Monterrey a México normalmente está atascado, ¿no? Uf. Y claro, todos los que venían en el avión traían camisa de México y pues yo creo que todos iban al juego o algo así. Pero yo como que se me hacía muy raro y hasta que veo estos resultados y creo que algo mencionó el CEO en la conferencia de prensa, pues claro, todos los que en un jueves normal irían a la Ciudad de México de trabajo, que son muchísimas personas, ese día no fueron porque ese día no hubo trabajo en la Ciudad de México o simplemente dices, no, va a ser un caos hoy en la Ciudad de México, entonces pues pongo mi viaje a la siguiente semana o lo que fuera. Y yo creo que ese fue el tema que quizás las aerolíneas o sobre todo los dueños de los Los hoteles quizás hoteles. no vieron, Pero, que ¿cómo no todas lo esas. ves? O sea, a mí me parece un poco como, digo, Carlos es, mi esposo es muy sanguinario y preguntaría a quién corrieron. O sea, ¿cómo no lo ves? O Sí, sea, no esto sé, es como que, ¿cómo no? Porque evidentemente Aeroméxico lo hizo muy bien, su load factor está en 88%, que es qué porcentaje del avión está lleno. O sea, no, pero es menos que lo normal. Es que pues ese es el punto importante, Carla, es menos que lo normal.
Digo, Aeroméxico lo compensó porque pues, vendió más caro, ¿verdad? Pues tenía un viajero que como quiera tenía que ir o lo que fuera, ¿no? Pero en Sí, los hoteles, mi impresión otra vez desde fuera de lo que puedo ver es que tienes lugares como la Ciudad de México que tienen una buena ocupación en los hoteles, que tienes mucha gente que está yendo como de negocio, de turismo, de cultura, de lo que quieras, a eventos o lo que sea. sí, hay Y mucho mucha de esa inventario. gente, claro, pero mucha de esa gente le sacó la vuelta esos días, Sí, ¿verdad? sí, sí, Y fue sí, sí, más sí. la que le sacó la vuelta que la que fue por el mundial, ¿no? Pero Y yo lo platiqué por con un eso te digo que yo hotelero. yo creo que sí era muy predecible esto, porque yo fui, el año antepasado a París, pasé por París por un viaje de negocios y me tocó la buena fortuna de que eran los días de las Olimpiadas. Y la ciudad, René, estaba vacía, vacía. O sea, creo que como que hay suficiente precedente de que cuando hay eventos masivos, todo el otro tipo de turismo, más todo el turismo, de negocios, se va para abajo. Entonces, ahí es eh, donde yo digo, pues entonces esto lo debieron de haber previsto. Ahora, a lo mejor lo previeron y por eso nadie está muy asustado, ¿no? Pero como que en la mayoría de los o a lo comentarios, mejor, contrario a lo que pensábamos, no fue tan grande el efecto. No sé. claro. No, a ver, o sea, si lo ves así, ninguna ciudad debiera querer tener el mundial, ¿verdad? O al menos no una ciudad que tenga muchos visitantes ya de por Eso, sí, que tenga, porque creo que fue la semana pasada o antepasada que publicamos en White Paper los resultados de Visa y había un dato interesantísimo de Visa para las empresas como Visa. Una buena parte del negocio, si no es que la más importante, es cuando tú usas la tarjeta de crédito fuera de tu país, ¿verdad? Eso es de lo que por más lana les genera. porque Esa el es de fee las es más comisiones alto, me más imagino. importantes. Sí, sí. O sea, las transacciones cross-border para Visa y para Mastercard son, o sea, son el mero filete, ¿verdad? Entonces lo miden muy Mero bien. filete. Sí, el ¿Así ribeye. se dice? ¿Eh? No, pues no sé, Así así se me ocurrió. Pero lo miden muy bien. Entonces, sí venía que, por ejemplo, las transacciones en México habían aumentado las transacciones cross-border, o sea que sí había más extranjeros de lo normal usando las tarjetas. Pero el dato más interesante para mí es que en la ciudad en donde más habían aumentado las transacciones cross-border era Kansas City, güey. Porque claro, te Sí. pones a que Kansas City tuvo varios juegos, te pones a pensar, Kansas City, ¿qué tantos fregados turistas van o en verano? Es así, o sea, si tú tienes una Ni ciudad en que no verano, tiene ni en tanto, un invierno, país, ni en otoño. pues sí, si tú tienes una ciudad o un país que no tenga tanto turismo, esa es la que quiere que tenga el mundial, porque ahí sí, pues, nadie va a ir, pero si tú eres una que tiene muchísimo, pues tienes que cuidarte porque te va a traer, pero también te va a quitar, ¿verdad? Así es, así es. Se me hace buenísima tu reflexión, exacto. Es decir, el siguiente mundial debería de ser en Monclova. Pero el problema es que esas ciudades no tienen hoteles y no tienen, o sea, o no tienen la infraestructura. Entonces, pues, FIFA lo que quiere es en donde está la infraestructura. Entonces, Pues sí. tienes ahí un tema, complicado. En Estados Unidos funciona, porque en Estados Unidos tienes estadios espectaculares de college y de cosas que funcionan para eventos, o sea, no puedes creer el estadio que hay en Bentonville, Arkansas, ¿no? De cuando yo fui, no sé. Pero eso no existe en otros lugares del No, mundo, o no tan fácilmente lo vas a encontrar, ¿verdad? no. Este episodio es patrocinado por Scandia y además les cuento que Scandia es donde yo tengo mi plan personal de retiro desde que tengo 23 años. Y bueno, cuando hablamos de construir patrimonio, solemos pensar en inversiones, pero pocas veces hablamos de lo más importante, tener un plan de largo plazo. En Scandia llevan más de 30 años en México ayudando a personas y empresas a construir ese futuro. Son líderes en la administración de planes privados de pensiones, fondos y cajas de ahorro. Y también han impulsado la innovación en soluciones como los planes personales para el retiro y soluciones de inversión. Hoy, una red de más de 3,000 asesores financieros acompaña a miles de mexicanos a tomar mejores decisiones para su patrimonio. Porque construir patrimonio no empieza cuando dejas de trabajar, empieza con las decisiones que tomas hoy. Conoce más en scandia.com.mx. Bueno, nos vamos a otra empresa. Siguiendo con este mismo Ah, tema, pues está el famoso tema de los palcos, ¿no? Que uf, también, seguramente ya lo vieron, era de esperarse porque ya lo habían avisado que iba a pasar, ¿no? Pero el hecho
de haber tenido que compensar a FIFA para que los dueños de los palcos del Azteca tuvieran acceso a sus lugares durante los 5 partidos, le terminó generando a Yamani una pérdida de 550 millones de pesos en el segundo trimestre. Que 550 millones de pesos para una empresa del tamaño de Oyamani sí es significativo. Y además la empresa advirtió que proyecta un impacto negativo adicional de 256 millones para el tercer trimestre, otra vez porque todavía debía, ¿no? A ver, yo aquí la pregunta, como tú dices, ya era predecible, de hecho queríamos ver de qué tamaño era el golpe que iba a tener esto, pero mi duda aquí es si tú crees que cuando negociaron el mundial, sabían o tenían una previsión o una proyección de que esto podía pasar y que iban a poder tener esas pérdidas y aún así apostaron por el largo plazo, que es lo que yo quisiera pensar, o sea, decir, a ver, sí, vamos a pasar aceite, va a ser un muy mal negocio el mundial, pero ser el único estadio del mundo con 3 copas del mundo no tiene precio. Entonces, es una inversión hacia el futuro. O si más bien no lo vieron venir. A ver, o lo compensas porque los ingresos de Televisa Univision en México se dispararon, ¿no? No en Estados Unidos. En Estados Unidos, como no tenían los derechos de transmisión del mundial, no les fue bien, pero cuando tienes un grupo así, en donde quizás el grupo de control controla varias empresas y entonces dice, bueno, pues le voy a perder en esta, pero le voy a ganar en aquella otra, ¿no? Y Ujú. así, aquí voy a perder 25 millones de dólares, pero en aquella voy a vender 200 millones más. Entonces, pues le compenso una cosa con la otra, ¿no? Entonces, puede haber algo de eso. Digo, no es como que no sabían, porque por lo que pude entender, ya había pasado esto. En el 86 pasó algo así. Nomás que los precios de los boletos no eran lo mismo, no era Claro. tan una cosa tan significativa y pues aquí fue un impacto muy fuerte, sobre todo también porque quizás la vez pasada esto estaba dentro de Televisa, que había miles de negocios y negocios muy grandes, y ahora esto está dentro de Yamani, que pues ya no es una empresa tan grande como lo era Televisa antes, ¿verdad? Una empresa Sí. más chiquita y se nota más ese impacto, pero es de esas cosas que son como que contraintuitivas porque dirías, oye, pues no sé, yo fui al Azteca, tú fuiste al Azteca y se siente una cosa increíble, llenísima de gente y dices, pues como que Sí, sí, un pensarías, triunfo, wow, o ¿no? sea, este es el negociazo para el dueño del Azteca. Pues no, es el negociazo para FIFA, pero no para el dueño del Azteca, ¿verdad? Sí, que de vuelta, yo creo que si tienes un lente de largo plazo, es, o sea, la inversión, no sé exacto cómo la van a capitalizar, pero no va a haber ningún otro estadio en el mundo que haya tenido 3 copas del mundo. Entonces, creo que eso va puede, no sé si va, pero puede darle un activo intangible enorme al estadio. Pero Que hablando ¿cómo, del estadio Carla? O nada más sea, fuera de decirlo, ¿qué, güey? O sea, que porque no, dices que no, tienes no. O 3. sea, tú piensa lo que han hecho con el Bernabéu, por ejemplo, en Madrid, que ya, o sea, por sí solo, sin haber juego, se ha convertido en un negocio, el museo. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Falta que lo capitalicen y lo sepan usar, pero yo creo que es un activo que Pues vale yo creo que muchísimo. si le metes 25 millones de dólares para hacer un museo y un restaurante y hacer tours, le sacas más que si, bueno, X, no, Pero lo que te iba a decir nada más del Azteca es, yo me ponía muy feliz cada vez que, o sea, había tantas restricciones de FIFA, ¿no? De que no es primero, no, restricciones del propio estadio, de ahora ya no es el Estadio Azteca, es el Estadio Banorte, pero no, durante la Copa Mundial es el Estadio Ciudad de México. Y luego veías cualquier comentarista de cualquier país y, the Azteca, ¿no? O sea, hay sí, cosas que, sí, pues, nada más no le puedes decir a la gente cómo decirle. sí, de acuerdo. Pero bueno, ahí está otro de los impactos, este, pues probablemente, o al menos desde fuera inesperado, seguramente de adentro no era inesperado que iba a pasar, ¿no? Sí, Y luego sí me sorprendió a mí, Alsea. está Como bueno. que, o sea, te puedes a pensar, y la cantidad de restaurantes, y tiene, pues, restaurantes, informales y muy presentes, y está chistoso porque tienes un Chili's que crece a doble dígito en junio, pero Chili's no es tan relevante dentro de Alsea, o no tanto como Starbucks. Y Starbucks sí fue afectado otra vez por menor movilidad, por trabajo desde la casa, etcétera, en las ciudades en donde había juegos. Y entonces, pues tienes como que dos historias distintas. Al final, las ventas disminuyen, pues como 1%, o sea, no es que le fue mal, pero no creció cuando
pues probablemente si lo hubiéramos visto el año pasado dirías, mira, a lo mejor al SEA le va a ir mejor porque más gente en la calle y lo que sea. Pues no, la gente iba al estadio y ya, ¿verdad? Sí, Vendió o 21 mil asocian millones más de el pesos. hábito de consumo del café con, no sé, con el trabajo que con el fútbol, ¿no? Porque las Sí, pizzas de Domino's sí subieron mucho sus ventas. sí, exacto. Las pizzas y los chilis como que fueron los beneficiados, Starbucks el perjudicado. Al final la empresa pues, tuvo que ajustar sus proyecciones de crecimiento. Sigue manteniendo su plan de inversión. A mí Alsea es uno de esos casos que honestamente me impresiona mucho porque acuérdense que es de estas empresas de primera generación. Es una Ujú. empresa enorme, mexicana, global, tiene operaciones muy complejas en muchos países. Fíjate, tiene casi 5,000, 4,800 restaurantes, puntos de venta, o digo, incluyendo los Starbucks, 4,800, o sea, son No, es muchas, un mundo. son muchas contratos de renta, son muchísimos empleados, son muchas cosas que pueden salir mal todos los días en diferentes países, diferentes culturas y bueno, es una empresa que está en la primera generación. México contribuye un poquito menos del 60% de las ventas y pues de hecho en México en particular sí hay un crecimiento en ventas de 4%, ¿no? Pero cuando le metes todo el global se queda flat, ¿no? Y sí, pues efectivamente hay una reducción de tráfico en Starbucks en las ciudades sede, ¿verdad? El CEO, Cristian Gurría, en la llamada trimestral, sí, o sea, dijo específicamente eso, ¿no? Que el Mundial les generó tráfico adicional en junio en Chili's y en Domino's, ¿no? Que en Cosa que no Chili's habían era visto. porque transmitían los partidos, que no, o sea, no era tan fácil que cualquier restaurante transmitiera los partidos. Sí, exacto. Y bueno, digo, como que hasta ahora hemos hablado, pues básicamente de empresas que no les fue bien o que no les fue tan bien debido al mundial y que hubiéramos esperado que sí. La gran ganadora, o que digo, la gran ganadora es FIFA, ¿verdad? Pero eso ya se ha hablado mucho y lo pueden escuchar en miles de podcasts y leer en muchos lados. Pero la historia para mí interesante fue Oxxo, Está lo porque máximo. o sea, Oxxo sí es el caso contrario, ¿no? O sea, la gente sí los días del mundial fue al Oxxo, ¿no? Y Oxxo había venido enfrentando una disminución en tráfico en las tiendas que se lo atribuyen igual que Heineken, a la desaceleración del consumo, el retail en general. En otros países y en México también ha estado muy flojo y no le ha ido bien, con algunas excepciones, pero no les ha ido muy bien en los últimos trimestres. Oxxo, pues ahí la llevaba, pero específicamente siempre reportaban menos tráfico y ahora sí vieron un aumento muy importante, bueno, no muy importante, pero un aumento en tráfico en las tiendas. Y lo que dijo José Antonio Fernández en la llamada es que ellos estiman que como el 60% del aumento en tráfico fue gracias al Mundial. Pero además, o sea, las conference call de FEMSA son muy interesantes porque le entran a mucho detalle. O sea, mientras que otras empresas se limitan a cosas como muy, pues no sé, a respuestas muy abstractas o cosas. Aquí José Antonio Fernández como que le gusta explicarle a los analistas y darles más detalle de sus resultados y entonces y dijo, ¿no? El crecimiento en el tráfico sí fue en gran medida gracias al Mundial y dentro de eso, gracias a Panini, a que la gente iba a comprar las colecciona las barajitas estas, y a consumo en general de productos relacionados con los juegos, ¿no? O sea, me imagino, pues hielo, botanas, seguramente cerveza, etcétera, ¿no? Papitas. Papitas, sí, Sí, pero exacto. para mí sí fue una sorpresa que destacara lo de los panini en la llamada trimestral, ¿no? Sí, sí. No, y hay muchas. De hecho, el conference call de FEMSA da para hacer un deep dive solo, porque luego hablan del café y hablan de tiendas vara y hablan de cosas que son interesantes, porque mucha gente las ubica y Claro. dan muchos detalles. Y aparte, los analistas preguntan mucho, como es una de las pocas empresas en México, no sé, tipo América Móvil y Walmex y FEMSA, en donde sí hay mucho interés, de inversionistas extranjeros, entonces hay más preguntas y son como que más entretenidas. Pero sí, Oxxo sí es el que pudo capturar aquí más tráfico. Yo lo platiqué también este tema con un par de restauranteros y pues me decían que
o sea, lo mismo de lo que hemos hablado, ¿no? Sí tenían más gente los días de juego, pero los días de juego de México no, porque la gente lo ve en su casa y, o sea, hay una dinámica en donde sí se compensan unos días, pero al final se caen otros y bueno, pues aquí de las pocas empresas que sí salieron arriba con eso fue Oxxo dentro de FEMSA, ¿verdad? Yo hablé con la gente del equipo de Uber Eats antes del mundial, no he hablado con ellos después, pero esperaban un súper, súper incremento en sus ventas. Habrá que ver si, digo, esto fue anecdótico que me lo platicaron, y habrá que ver si en el reporte de Uber mencionan algo y si lo mencionan para países como México. Creo que estaría interesante checar. De acuerdo. Bueno, esta semana yo quiero recomendar un libro que yo creo fue el pues, top 3 de los que leí este verano, pero se llama How to Rule the World. Y Espera, o es, sea, ese fue un flex. Top 3 de los que leí en el verano. no, es que, o sea, honestamente ahora sí he leído mucho este año, Qué muchos maravilla. libros, pero en parte también he leído mucho porque me ha ido muy bien con los libros. O sea, es que si agarras un libro que está muy bueno, pues Sí, lo terminas más rápido, ¿verdad? Y tienes más ganas cierto. de leer y le gana a la serie de Netflix, ¿verdad? O sea, si tienes un libro así, se te antoja más y entonces terminas leyendo más. Es un círculo virtuoso, ¿verdad? Y Sí este es. año como que le pegué duro con buenas selecciones. También tengo un truco que es que si no me gusta lo dejo, ¿verdad? Rápido. Entonces eso me ayuda. Pero bueno, este libro se llama How to Rule the World y lo escribe un chavito, Theo Baker. Y es una historia, es una historia real, es un libro relativamente nuevo. O sea, el chavito este cuando lo escribe tiene como 23 años, pero es una situación que le pasa a él a los 17 cuando entra a Stanford. Entra a Stanford a estudiar carrera y digo, no se los voy a arruinar porque eso lo explican desde el principio, pero este chavo entra a hacer prácticas en el periódico de Stanford. Ya ves que las universidades gringas, que pues, los periódicos de la universidad son cosas muy serias, ¿no? Y este pues, niñito en ese entonces, 17 años, es hijo de un par de periodistas importantes en Estados Unidos, o sea, lo traía en la sangre y en la casa la mamá de Washington Post y así. Y entonces entra a trabajar al periódico y publica primero un artículo que como que tiene mucho pegue y le empiezan a caer leads y le cae pues como un chisme de que el rector de Stanford había hecho trampa Uf. había hecho un acto de deshonestidad como 15 años antes, ¿no? Es Oh, el rector de Stanford es o era un este, científico muy reconocido y muy líder en su área, ¿no? Y entonces es la historia de cómo este chavito de 17 años empieza a investigar y empieza a seguir el caminito y empieza a hacer entrevistas y habla con expertos y empieza a descubrir que efectivamente hay unas cosas raras 10 años antes de que fuera rector este señor, que es un rector como que súper poderoso, multimillonario, etcétera. Otra vez, no se los voy a arruinar porque empiezan desde el principio, pero terminan tumbando al rector, ¿no? uf. Un alumno de 17 o no sé, no me acuerdo si cumple 18 años, pero está demasiado padre el libro. Evidentemente, para alguien que se dedica a lo que hago yo, está más padre todavía porque hasta aprendes de cómo funciona y aparte en Estados Unidos, en un lugar tan delicado en temas legales y de demandas, y entonces cómo tienen que los mismos chavitos se protegen con abogados desde el principio antes de publicar Guau. y luego pues todo lo que va pasando, pero además está muy bueno el libro porque tiene una crítica, pues digo, muy desde el punto de vista de un chavito que es alumno de Stanford, pero una crítica muy dura al ambiente de Stanford y a la dinámica de Stanford y a lo que promueve, y toda la obsesión de Silicon Valley, de los emprendedores y de Venture Capital. Eh, vale mucho la pena. Es una visión distinta de estas universidades. O sea, tiene como que la parte de la visión de la universidad, tiene la parte de periodismo para periodistas y tiene la parte increíble de De un la chavito historia. le entra a un Guau. proyecto y que todo lo que le pasa y le salen cosas mal eh, eh, y wow, está muy bueno. How to Rule Me the dieron World de Theo Baker. me dieron muchas ganas de leerlo. Yo me acuerdo de un caso similar de que habían corrido cuando yo estoy en Estados Unidos, habían corrido a la directora de admisiones de MIT
porque alguien se dio cuenta que había mentido en su currículum de dónde había hecho la universidad. O sea, algo que había pasado 20 años antes. Uy, como que por un lado entiendo perfecto, ¿no? O sea, las universidades, sobre todo las gringas, pero todas están basadas en la búsqueda de la verdad, ¿no? Claro. Y por otro lado dices, híjoles, un error o una mentira estúpida o lo que sea de hace 25 años, pero pues sí. Anyway, lo voy a leer, suena muy bueno. Sí, sí, a ti te va a gustar. Muy bien, ¿cómo está tu semana? Bien, la verdad es que no tengo mucho que hacer, lo Ah, cual muy siempre me bien. gusta. Te mando chamba. Muy bien, Mi yo esta hija semana me empezó quedo en hoy la Monterrey. universidad, Ah, muy entonces bien. mi primera hija ingresando a la universidad es un bonito sentimiento. No, muy bien, pues mi mayor se va a graduar este semestre de la universidad, entonces ya voy a tener Uf, una graduada y dos graduadas cuando Alicia termine en verano del siguiente año. O sea, voy un poquito adelantado que tú. muy bien, pues Listo, buena Carla. semana. Igualmente. Este episodio es presentado por Aeroméxico. La verdad es que mi segunda casa es Aeroméxico. El año pasado, según la app de Aeroméxico, tomé 40 vuelos en su aerolínea. Y la verdad es que una de las razones por las que lo hago es porque algo que sí importa cuando viajas, sobre todo tanto como yo, es llegar a tiempo. Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, según el On-Time Performance Review 2025 de Cirium. El dato es fuerte, 90% de puntualidad después de casi 190,000 vuelos, por encima de aerolíneas como Qatar, Delta o SAS. En una industria donde sostener más de 85% todo un año es rarísimo, esto no es suerte, es operación, procesos y disciplina. Y para los pasajeros de negocios como yo, la puntualidad es confianza, menos fricción y menos estrés. No es un premio bonito, es una ventaja competitiva real. Gracias Aeroméxico por llevarme a tiempo.